Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte y formo parte del instituto, formo parte de los capacitadores del Instituto de Formación, del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Permítanme realizar una breve introducción sobre nuestro instituto. Somos el FRIESAM. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Contamos con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Tenemos más de 50 asesorías económicas y financieras. Contamos con más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Asimismo, contamos con más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Brindamos servicios tales como consultoría empresarial, en la cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Estos servicios son en temáticas de APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Algunas de estas conferencias son especializadas en agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, minería, seguros, ambiental, entre otros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Contamos con la página de Facebook, Instagram y LinkedIn, en la cual nos pueden encontrar como Friesan. Asimismo, los invitamos a que puedan ingresar a la tienda virtual, en el cual encontrarán los detalles de los cursos y diplomas que actualmente estamos ofreciendo. Perfecto. Desde el Friesan nos complace en presentar la conferencia Panorama actual de la legislación peruana, a cargo del profesor Eduardo Lanao. Él es director ejecutivo en Cross Partners. Asimismo, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en gestión estratégica minera en la Universidad del Pacífico. Además, cuenta con una maestría en desarrollo emprendedor e innovación de la Universidad de Salamanca en España y con una maestría en psicología cognitivo-conductual de la Universidad CEU San Pablo, España. Además, ha sido coordinador legal en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha sido jefe de asuntos legales en Nexa Resources. Ha sido asesor legal minero en Compañía Minera Poderosa. Además, además de asesor externo en Trabajos Marítimos S.A. Tramarsa. Ha sido consultor para el análisis de la Ley General de Minería para el Ministerio de Energía y Minas y para Cambio Climático en la COP20 en el Ministerio del Ambiente. Asimismo, ha sido docente de diplomados mineros en el Colegio de Abogados de Lima, profesor de la Diplomatura de Permisología Minera en la Facultad de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Instituto de Ingenieros de Minas. Como ya lo dije, actualmente es docente de la Maestría de Gestión Minera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, del programa de posgrado de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad de la Universidad Continental y de habilidades directivas para el FRIESAN. Les recuerdo a los participantes que si tienen dudas, consultas, la pueden realizar al finalizar la conferencia, ¿no? Pueden ir dejando las dudas que tengan en la caja de comentarios del Zoom. Asimismo, al finalizar la conferencia, vamos a dar presentación del diploma de especialización en Derecho y Regulación del sector minero, en el cual también les proveeremos del link para que puedan ingresar al detalle del mismo. Muy bien. Dicho esto, le doy pase al profesor para que pueda iniciar con la conferencia. Listo, muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todos. Tal como lo ha mencionado Álvaro,
Hoy voy a hablar de una presentación muy interesante vinculada a lo que es el panorama actual de la legislación minera peruana y también aprovechar para invitarlas a lo que vendría a ser próximamente un diploma, especialización en temas regulatorios mineros, que resulta sumamente importante llevar a cabo, tomando en cuenta la coyuntura que existe en América Latina. Hoy les puedo decir a ciencia cierta que se viene un panorama muy prometedor en el sector minero a nivel nacional, ¿no? La coyuntura de lo que está ocurriendo en diferentes países en América Latina, como en Chile, va a conllevar a que posiblemente nuestro país se vea como un destino atractivo para el sector minero, un destino atractivo para el sector minero, por lo que creo que hay una frase que yo escuchaba de niño, que era la oportunidad es calva y hay que agarrarla del pelo, lo que significa que se vienen muchas oportunidades y la pregunta es si vamos a estar listos para esas oportunidades, porque resulta fundamental estar actualizados en lo que yo llamaría posiblemente el país más minero del mundo, no por un tema de potencial geológico, yo lo llamaría el país más minero del mundo, al Perú, por un tema de tradición, por un tema económico, por un tema de profesión. Nuestro país siempre ha sido reconocido por su minería a lo largo de la historia de nuestro país y antes inclusive, desde los incas y los pre-incas, los temas mineros, los temas de la metalurgia, los temas de los metales, siempre ha sido un objeto que ha estado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, posiblemente estamos hablando del país más minero del mundo, y creo que esta presentación les va a parecer muy interesante, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con una experiencia que tuve en minería, que es mi primera experiencia, que yo la llamo la marcha de los limones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía allá por el año 1999. Yo ya tengo un poco más de 21 años en el sector minero. Pero me pasó algo muy peculiar. Estaba saliendo de trabajar y vi un conjunto de personas vestidas, como lo ven en la imagen, disfrazadas de limón, y comenzaron a marchar como si fueran unos limones. Y esto es muy peculiar para alguien como yo, que ama el arte surrealista. Definitivamente fue sorprendente, por decirlo menos sorprendente. Entonces, vi esto con mucha sorpresa y la verdad es que me pareció peculiar, muy peculiar. Ellos marchaban porque decían que la minería en un proyecto llamado Tambo Grande, que en ese entonces lo tenía a su cargo la empresa Manhattan, que era una junior canadiense, ellos marchaban porque se decía que la actividad minera iba a matar el tipo de ceviche, el tipo de limón con el que hacemos nosotros el ceviche, de nuestro limón característico. Si has conocido algunos limones en el mundo, te vas a dar cuenta que nuestro limón tiene una característica especial. Entonces, tomando en cuenta ello, pasó algo muy interesante. Eh, los limones marcharon tanto que al final se fue Manhattan del Perú, de Tambo Grande, etcétera. Seguimos comiendo ceviche, y ahí durante tiempo comenzaron a instalarse mineros ilegales. Y ellos no afectaban los limones entonces, ¿no? Y seguimos comiendo ceviche, y lo peor de todo es que años después, 7 años después, vi a los que motivaron esto, que fue un sociólogo y un publicista, los vi ofreciendo servicios 7 años después, pero a favor de la minería. Entonces, uno cuando ve estas cosas, cuando nota estas cosas, lo que nos deja pensando es que en el Perú no sabemos, o sea, mucha gente opina de minería, pero como que creen que pueden manejar la opinión pública de acuerdo a ideas creativas y sesgos, ¿no? Entonces, hace poco veía en redes que alguien decía
que era una contradicción en sí mismo el decir minería responsable. Minería responsable es una contradicción, minería y responsabilidad es una contradicción, ¿no? Es un oxímoron, es decir, una contradicción en sí mismo. Pero no, yo digo que no, que más bien es un pleonasmo. Minería y responsabilidad es lo mismo. Lo que pasa es que hemos metido en una bolsa los conceptos mineros que corresponden y no corresponden a lo que para mí es una actividad eh, sagrada dentro de nuestro país. No es una actividad que llevada a cabo de la manera en que la normativa y la legislación, por eso estamos en el marco de un tema legislativo, lo llevamos a cabo de manera adecuada, acorde a la normativa, es una actividad pero encomiable, maravillosa, fascinante, pero resulta que hemos incorporado la minería ilegal, a la cual llamamos minería, dentro de nuestro gran concepto de minería. Antes, cuando yo empecé en el sector minero, se le llamaba extracción ilegal a los mineros ilegales. Hoy día se le llaman mineros ilegales. Entonces, hace poco escuchaba, inclusive a una persona que hizo una presentación y decía, no, porque hay pesca ilegal. No, esto es distinto, porque acá la gente interpreta que la minería ilegal sigue siendo minería, y siempre eso fue una extracción ilegal, siempre fue una extracción ilegal. Entonces, yo creo que minería y minería, la minería tan normada en nuestro país, es una minería responsable, es una minería que genera un ganar-ganar, una palanca económica para nuestro país, y por ello considero que es muy importante. El sector minero energético es importante en nuestro país. Primero, porque es importante porque realiza un crecimiento sostenible, lo logró durante muchos años, de 4% más en el Producto Bruto Interno Anual, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de este tema, porque genera cambios en la educación, en la tecnología, en la infraestructura, porque corresponde al 66% de las exportaciones peruanas, y el 41% del impuesto a la renta de la empresa, regalías y otros pertenece al sector minero energético. Entonces, acá tenemos que ver que hay varios proyectos que si nosotros nos comprometemos a sacar, a llevar a cabo, a generar las condiciones adecuadas y viables para que se den, definitivamente va a ser un espacio maravilloso para que podamos desarrollar esto, ¿sí? Entonces, y además, definitivamente nosotros tenemos costos muy competitivos, y a lo largo del tiempo y en proyección, nuestro país continúa teniendo un gran atractivo, y estoy seguro que después de la votación de la Convención de la Constitución de Chile, vamos a hacer una oportunidad también en gran medida, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, nosotros tenemos que hablar de dos regímenes. Un régimen que es el del pequeño productor minero y minero artesanal, donde incluimos también a los mineros en vía de formalización, porque ha aparecido pues este concepto del reinfo, que le da un plazo hasta diciembre de 2023 a los mineros en vía de formalización para que pasen por el plazo, la vía ordinaria de la formalización. Y por el otro lado tenemos al mediano minero y la gran minería, que estamos en el régimen general. Entonces, en esta coyuntura, yo voy a hablar de las etapas que establece la Ley General de Minería, y lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que las personas que no están familiarizadas con los conceptos vinculados al sector minero puedan realmente tomarlos en cuenta y poder ver una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, empezamos con cateo y prospección, que no es otra cosa que el levantamiento de información con pico y con pala. Llevamos un conjunto de piedras a un laboratorio químico, donde lo que van a hacer es desbrozar esa piedra, van a sacar la piedra para poder ver cuánto metal tiene la piedra. Eso es importante, porque nosotros eso nos da un indicio. No es que te dé seguridad, te da un indicio. Y con la prospección son estudios más de tipo satelital, son estudios más complejos, más de tipo satelital, que lo que nos va a dar es una información sobre, sobre las características de la superficie, sobre la coloración, en algunos casos ahora usan drones, ¿no? Para poder ver la magnetización que existe respecto a los metales. Luego tenemos la exploración, que acá ya va con plataformas de perforación, que son taladros de diamantina, que lo que hace es un taladro que entra, este es un taladro que entra, y este taladro, al entrar, te da información. ¿Cuál es la información? ¿Dónde está la mineralización? Entonces, si tú pones varios taladros en una zona, vas a comenzar a poder ya ver cómo está distribuido el metal, y vas a identificar el objeto
geológico. El objeto geológico, como alguna vez hemos podido ver, lo que hemos estado vinculados a la gente que hace geología, vamos viendo que existe, ponen en un computador la información que ha salido en los taladros de diamantina, de tal manera que si tú ves, por ejemplo, que acá está en este punto, acá está en este punto, acá está en este punto, entonces ya puedes dibujar cuál es el objeto geológico, ¿no? La explotación es la extracción del mineral, pero entre la exploración y la explotación, como lo vamos a ver en la presentación de hoy, se ha puesto un rubro que se llama desarrollo, ¿no? Que porque no es que tú exploras, identificas y luego explotas, no, tienes que preparar, ahí viene la construcción de la unidad minera, vienen un montón de pasos que resultan muy interesantes para implementar todo lo que viene, ¿no? Y además hay la concesión de beneficio, que como su nombre lo dice, beneficio es porque en este proceso vamos a poder sacar lo valioso y dejar la piedra con el químico, que es el relave, ¿no? Y eso también tiene un proceso. Luego pasamos al transporte, que es enviar el concentrado, ya sea el concentrado o el metal refinado, hacia la comercialización, que puede ser ya acorde a las reglas de la comercialización. Ahí tenemos 5 terms, tenemos pactos que se puedan realizar. La comercialización, a diferencia de las normativas de los países, es totalmente convencional, está dada por acuerdos históricos, así que esto se ha construido de una manera más bien de pactos. La minería es la actividad más regulada del Perú, enormemente. Yo he puesto algunos, acá he hecho un pequeño esbozo de lo que es, pero la minería tiene cantidades innumerables de títulos habilitantes para poder funcionar. Es una cosa impresionante. No hay actividad que se acerque además a la regulación minera, no la hay. Por lo que si tú estás involucrado directa o indirectamente, si estás involucrado directa o indirectamente a la actividad minera o buscas oportunidades profesionales en la actividad minera, yo te invito a tener conocimiento de este tema, porque cualquier persona que esté involucrada en cualquier parte de la cadena de valor de la actividad minera necesita conocer esto. O sea, los planners, que son los que finalmente el que se encarga de planeamiento y tiene que establecer el cronograma o el project manager o los gerentes, van a tener que conocer esto, porque estos son los retos más grandes que existen en la actividad minera formal. En la actividad minera formal, los títulos habilitantes, las licencias, permisos, ¿no? Van a ser vitales para poder realizar la actividad, si no, no son formales. Entonces, y son una cantidad bastante grande. Entonces, resulta muy importante conocer cuáles son los títulos habilitantes en cada uno de los rubros para que no caigamos en un tipo de minería informal, ilegal, ¿no? No formal, ilegal, o que se exponga a algún tipo de multa o sanción administrativa o inclusive penal porque no se ha cumplido adecuadamente con lo que establecen los títulos habilitantes de esta actividad, que es la más regulada del Perú, dicho sea de paso, ¿no? Es nuestra actividad más atractiva, digamos, la actividad que es la palanca económica de nuestro país y al mismo tiempo es la más regulada. Y se entiende, pues una actividad de alto riesgo. Pero los que están involucrados directa o indirectamente en la actividad minera y o buscan también oportunidades profesionales y o aspiran a puestos gerenciales, que es ya a nivel de gestión corporativa, que también es algo que yo vengo trabajando durante muchos años, y buscan una posición dentro el entorno corporativo del sector minero, entonces resulta importante que ustedes conozcan estos temas, así que también los invitamos. Esta presentación es una presentación que lo que busca es motivar a que las personas profundicen en sus conocimientos mineros y también invitarlos al diploma de especialización que estamos creando sobre regulación minera en el FRIESAN, ¿no? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo más importante, porque sí es fundamental, pero como se darán cuenta son un montón, y esto es una pequeñez. Cuando uno hace un cronograma, porque esto tienes que ponerlo en el cronograma, si es que tú realmente estás desarrollando una actividad minera, todas estas y muchas más tienes que ponerlas en un cronograma, porque acá hay también aspectos importantes a tomar en cuenta. Que una cosa es lo que te dice el Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Entonces, también resulta necesario tener un análisis de experiencia y poder darte esa experiencia
para que tú tengas conocimiento de qué es lo que viene, y no solamente qué es lo que viene, sino cuánto tiempo va a tomar, porque la diferencia es abismal. La diferencia está entre poder iniciar un proyecto y no iniciarlo. La diferencia es multimillonaria. Entonces, sí resulta importante, y son aliados estratégicos los que ven los temas de la legislación y lo que ven la permisología de minería. Son aliados estratégicos del proyecto. Son aliados estratégicos del proyecto. Entonces, sí resulta fundamental comenzar a ver esto. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con lo básico, que es la concesión, ¿no? Pero primero vamos a ir a la Constitución. La Constitución dice en su artículo 66, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. En realidad debería decir de Estado, para los que les gusta profundizar más en lo jurídico, debería decir Estado, pero entendiendo que nación somos todos los peruanos, se podría decir que pertenece a todos los peruanos, ¿no? Son patrimonio de los peruanos. Entonces, el Estado es soberano en su aprovechamiento, como se darán cuenta, la soberanía es capacidad de disposición. Entonces, esa capacidad de exposición va a ser importante para el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ley orgánica, que es la ley orgánica del aprovechamiento de los recursos naturales, la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares, ¿no? Pero la concesión, que finalmente es lo que dice la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que es la concesión, el Estado podrá otorgar a terceros a través de concesión. Entonces, es la concesión finalmente la que permitirá a que un titular minero pueda aprovechar los recursos naturales, en este caso, ¿no? No renovables, porque la actividad minera es no renovable. Entonces, y esa concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental, hace muchos años, allá por finales de los 90, conversando con mi mentor, el doctor Enrique Lastres, que en paz descanse, y conjuntamente con el ingeniero Oscar Bernoud, que años después, en ese entonces presidente del Comité de Exploraciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, donde yo estaba trabajando, donde era coordinador de este comité. Él estaba en esa época en Newmont, luego entró años después, nos encontramos en IGEMET, una persona maravillosa, me contó la historia de cómo crearon este tema del catastro minero, que es una cosa espectacular, ¿no? Es una cosa espectacular, porque el catastro minero realmente ordena las propiedades mineras en nuestro país. Antes, y todos aquí deben haber escuchado alguna vez el concepto de denuncio, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez el denuncio, Eduardo. El denuncio era, como se le llamaba anteriormente, y se ponía su ubicación de acuerdo a puntos georreferenciales, ¿no? Cerca al río, a tantos metros del cerro, etcétera. Pero mucha gente hacía estallar o movía el cauce del río, y eso generaba mucha inseguridad jurídica, especialmente en una época llamada la fiebre del oro. Entonces, esto resultó muy interesante porque a través de Coordenadas UTM y Universal Transversal Mercator, un poco para conocimiento, Mercator, un viajante europeo, italiano, ¿no? Lo que hoy día se entiende como Italia, genovés, lo que hizo fue establecer puntos para poder moverse y navegar. Entonces, esas coordenadas UTM, que son paralelos y meridianas, ¿no? Cuadraditos, paralelos y meridianas, es que en nuestro país, que está cerca a la línea ecuatorial, resulta muy importante para poder identificar puntos georreferenciales de manera estable. Y se dividió el país en cuadraditos y se estableció algo muy interesante. La concesión puede medir un cuadradito, que es 100 hectáreas, ¿no? 1 kilómetro por 1 kilómetro, 100 hectáreas, a 10 cuadraditos, que son 1000 hectáreas. Entonces, tú puedes tener las concesiones que quieras, pero tienes que tener siempre una medida de un cuadradito a 10 cuadraditos. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos cuadraditos? En régimen general, $3 por año y por hectárea. Así que podríamos estar hablando, la persona que nos está escuchando ahorita, que por $300 y 460 soles, y el 10% de la UIT, podrían acá, lo que me están escuchando, tener una concesión minera. Eso no significa que puedas aprovecharla, ¿no? Pero es un paso interesante. Si es que resulta tener un gran potencial, esto inclusive podría ser presto para comercialización. Son temas muy interesantes que podrían llamarnos la atención. Yo siempre hablo con mis alumnos y les digo, si en algún momento tú tienes un tío abuelo, un abuelo, que en algún momento dijo, mi denuncio de oro en tal lugar del Perú, se cuenta que Marzano, eh, fundador de Marsa, eh, leyendo a Raimondi, encuentra la mineralización del yacimiento de oro, que es el representativo en el Perú, ¿no?
Y Raimondi, leyendo a Raimondi, lo encontró. Entonces, hay que leer. Gente, hay que leer da conocimiento. Entonces, tomando en cuenta esto, como verán acá, yo he puesto el catastro y una pequeña muestra. Esto es una pequeña muestra, nomás que evidencia cómo esto se mueve en cuadraditos. En la concesión, acá hay un tema un poquito más detallado. Da derecho a exploración, explotación, y acá queda más claro que la concesión no es lo mismo que la propiedad. En algún momento yo escuché en las noticias la gente que estaba asustada, ofendida, dramatizando, de que se había solicitado una concesión en la montaña de los 7 colores. Miren, hay algo que hay que entender. Yo, o sea, definitivamente yo no estoy de acuerdo que se realice actividad minera en patrimonio cultural de la nación, en zonas arqueológicas. No hay forma que yo lo piense así. Pero hay que entender también la naturaleza de la concesión, es inmaterial. La concesión no es que permita per se inmediatamente, automáticamente realizar actividad minera ni nada parecido. Dicho sea de paso, es un bien inmaterial que se materializa con la propiedad. Si no tiene propiedad, no se materializa. Es un gasto nomás, un gasto de derecho de vigencia, que es como se llama ese pago anual que nosotros hacemos de $3 por año y por hectárea, ¿no? Es un pago inútil porque si no voy a poder realizar actividad minera en una zona, resulta innecesario tener que pagarlo, ¿no? Entonces, a veces hay que entender también la naturaleza de las cosas y en todo caso, entiendo que hay que distribuir bien también la ubicación de los recursos en nuestro país, ¿no? Hay algo a entender que la concesión tiene partes integrantes y accesorias, pero finalmente son aquellas que forman parte de la actividad minera, pero cuando uno hace un contrato minero de transferencia o cesión, la transferencia es más o menos, esto es un contrato típico minero, pero es más o menos como cuando le pasamos a otra persona como una compraventa, ¿no? Definitivamente no es una compraventa, pero es como una compraventa, o sea, se homologa con el contrato civil de compraventa. Y cuando tú haces una transferencia, que es como se llama en minería, contrato de transferencia o contrato de cesión minera, que equivale más o menos a lo que en el derecho civil podrían entender como un contrato de alquiler o arrendamiento, cuando uno transfiere o hace cesión de su concesión, la otra parte adquiere las partes integrantes y accesorias, es decir, todos los derechos, inclusive la permisología, pasa a la otra parte, y eso hay que entenderlo, porque eso si no podría generar muchos problemas o entender qué responsabilidades existen en estos temas, ¿no? Entonces, ya lo mencioné también, la concesión minera otorga un derecho real, la concesión de beneficio lo que hace es finalmente nos permite beneficiarnos, que el proceso de beneficiar es sacar lo valioso de lo no valioso, y la labor general, que es la aplicación de dos concesiones beneficiándose de una misma, de un servicio auxiliar, que esto ya no lo he visto yo en todos los años que tengo en minería, así que creo que esto es digamos, esto está en desuso. El derecho superficial, aquí, tal como les mencionaba, el gran problema que existe en la minería, el gran problema que existe en la minería es que en nuestro país existe algo llamado el sistema dominialista. ¿Qué significa el sistema dominialista? Que los recursos naturales pertenecen al Estado y es distinto al derecho superficial, ¿no? El derecho a propiedad. Entonces colisionan dos derechos, un derecho de propiedad y un derecho de concesión, un derecho inmaterial y un derecho material, porque el derecho de propiedad va a existir aquí y aquí va a estar el derecho de concesión. Entonces, ¿cómo se materializa? Tal como se lo mencioné, con la propiedad. Ahora, acá hay un reto, pues, ¿no? Porque el típico caso de que tienes una comunidad que es titular de un derecho superficial y tienes un titular de una concesión, que es normalmente la empresa minera o el minero. Entonces, ya aquí hay un enfrentamiento, bueno, no hay un enfrentamiento, pero hay una contraposición entre dos derechos, ¿no? Hay dos derechos en un mismo lugar, no hay un enfrentamiento. Lamentablemente ahí se generan en algunos casos, dadas las circunstancias de la gestión social, algunos enfrentamientos que no deberían darse también, pero dada la naturaleza de las cosas, van a haber una colisión de derechos, confluyen dos derechos en un mismo lugar, entonces habría que entender cómo gestionar eso. Y
acá vienen los retos más grandes y la gran problemática que existe de la actividad minera. Todos los conflictos que hemos escuchado en temas mineros principalmente recaen en este tema, que hay un derecho de propiedad y un derecho de concesión en el mismo lugar, ¿no? En otros países aparece la expropiación para la actividad minera. Ejemplo, Chile, que además, dicho sea de paso, en Chile, a diferencia de Perú, que la concesión te lo otorga el INGEMET o los órganos descentralizados que finalmente adscritos a INGEMET, en Chile, por ejemplo, es el juez el que te otorga la concesión minera, ¿no? Entonces, hay diferencias bastante interesantes. Pero el tema está en cómo accedemos a ese derecho de propiedad para poder materializar la actividad minera ya teniendo yo concesión. Y acá es donde aparecen pues muchos temas. Y en el caso de aquellas comunidades tradicionales reconocidas, ¿no? Reconocidas, comunidades nativas, y ahora rondas campesinas, que es como lo han incluido, pasan por un proceso de consulta previa, que es un proceso bastante interesante de 7 pasos, que definitivamente está vinculado al convenio 169 de la OIT. El artículo 1 establece la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, sí, en realidad esto termina siendo un reto bastante interesante para el titular minero, y estoy seguro que los profesionales que me están escuchando, las profesionales que me están escuchando, pueden encontrar en esto también una oportunidad profesional, porque sin dudas lo existe. Temas ambientales, yo he dividido en 3 grupos: los preventivos, que son aquellos que lo que hacen es medir y mitigar los potenciales impactos que se generen, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que en los años 80 no había una legislación ambiental adecuada ni en nuestro país, ni en América Latina y posiblemente en el mundo. En Naciones Unidas se gestó a través de la Comisión Brundtland, que la lideraba la primera ministra de Noruega, que apellidaba Brundtland, y se crea el concepto de desarrollo sostenible, que lo basa en algo muy sencillo: que lo que disfruta la generación actual, lo disfruta la generación que viene. Me parece bastante válido, tal vez uno de los inventos más importantes del siglo pasado. Pero esa ola verde llega a Perú y comienza a establecer normativas, ¿no? Como normativa preventiva, que ahí vamos a ver más adelante, los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental normalmente sí, van a verificar justamente como se ve en las diapositivas, la influencia social, ambiental, los efluentes, vertimientos, ¿no? Los puntos de monitoreo, todo eso. Los complementarios son aquellos que permiten cierres y terminan con la etapa de pasivos ambientales. O sea, ya antes se hablaba de pasivos ambientales, pero viendo ahora lo que vamos a revisar como un plan de cierre, ya definitivamente que no es otra cosa que algo basado en la sostenibilidad. Es decir, uno tiene que provisionar los fondos anualmente para poder remediar paulatinamente, progresivamente, lo que va afectando. Y si no lo afectas, y si no lo remedias, perdón, el Estado utilizará esa carta fianza o ese fideicomiso que has creado para poder ejecutarlo y así remediarlo, ¿no? Entonces el concepto de pasivo ambiental en principio ya no debería existir. Y finalmente, los instrumentos de gestión ambiental de tipo correctivo son aquellas herramientas que están enfocadas en mitigar los impactos ambientales de infraestructuras existentes. O sea, son aquellas que corrigen. Ya existe, ahora hay que corregir, ¿no? Entonces, preventivo, complementario y correctivo. Vamos a ver entonces los preventivos, ¿no? Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental detallado y el semidetallado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permite predecir el impacto que va a existir y cómo esto, qué es lo que va a generar, dónde hay que ubicar los seguimientos, monitoreos, y resulta muy importante porque en el estudio de impacto ambiental detallado lo que se va a analizar es la evaluación de los impactos ambientales negativos significativos, pero en el semidetallado son los moderados. Ahora, existe la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, que es una exploración que permite hasta 40 plataformas, y la ficha técnica ambiental, que permite hasta 20. Todavía se nace, si bien poco a poco está absorbiendo todo el tema en materia de aprobación de títulos habilitantes en materia ambiental. No obstante, todavía en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas todavía se ve las fichas técnicas, por ejemplo. Entonces, más o menos esto funciona así. Y acá, como verán,
existe en la Dirección General en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, tenemos algunos aspectos, SENACE ya comienza a cada vez ver un poco más, ya desde años atrás ya se estaba viendo que existía una política ambiental que haga que un órgano especializado agilice los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental, porque estos demoraban años de años, esto podía llegar a demorar 2 años hasta 3 años, a veces hasta más, pero mínimo un año, ¿no? Entonces, estos procesos, tomando en cuenta que el Perú necesita actividad minera, es que se vio necesario hacerlo así. Entonces, acá tienen algunos pasos que definitivamente ya los van a poder mirar más a detalle en el diploma de especialización que hemos creado para ustedes, pero acá hay pues 4 pasos, ¿no? Que son los términos de referencia, la elaboración del estudio, cómo será la participación ciudadana y la evaluación ambiental. El plan de cierre, tal como se los mencioné, lo que hace es finalmente, nosotros tenemos un plan de minado y tenemos un avance, ¿no? De actividad minera. Entonces, así como tenemos un avance, también tenemos que ir cerrando. Entonces hay cierre progresivo y cierre final, dependiendo de los años de vida que tenga la mina. Esto rompe el esquema, porque muchas veces la gente dice, no, pero llega la actividad, llega la empresa, hace el desastre y se va. No, no es verdad. Esto se va remediando progresivamente, y si no se remedia progresivamente, además de la serie de multas enormes que van a existir en esta empresa, además se va a agarrar los fondos, se van a captar los fondos que a través de una carta fianza o fideicomiso se hayan destinado para este fin, ¿no? Sin esto no te aprueban el plan de cierre. Si no te aprueban el plan de cierre, poco vas a poder hacer en actividad minera, ¿no? Ahora, problemas que uno con la experiencia ha identificado, que en mi caso he identificado, sí, pues que a veces se dan transferencias entre titulares y no se ha hecho bien el cálculo de la remediación del plan de cierre, o se ha falseado lo que fuera. Por eso la labor de los que revisan el plan de cierre es fundamental, porque eso puede evitar que exista un pasivo ambiental que genere un gran problema en nuestro país. Recuerden que en temas ambientales todos tenemos la misma camiseta, ¿no? En los correctivos, ¿no? Tenemos el PAMA, que el PAMA ya no existe, pero les cuento un poco cómo nació. Después de esta comisión Brundtland, en el año 1993, ya se comienza a crear toda la normativa ambiental. Ahí nace lo del estudio de impacto ambiental, que ahorita se le llama detallado, pero en ese momento era un EIA, un estudio de impacto ambiental. Y se dijo que a partir de ahora, las empresas que hagan actividad minera tenían que presentar un estudio de impacto ambiental. Pero empresas antiguas, Milpo, Atacocha, desde entonces, ¿no? Empresas que tenían larga data anterior, decían, pero oye, yo no puedo, yo no puedo parar, yo tengo contratos, tú no me puedes imponer esto, porque además tengo derechos también, ¿no? Derechos adquiridos, ¿no? O sea, entiendo que hay una teoría de hechos cumplir, pero no puedes tú generar tanta inseguridad jurídica. Entonces, ahí es que se crea el PAMA, se dice, bueno, tienes 5 años para presentar un plan de adecuación y manejo ambiental. En esos 5 años te irás adecuando y te aprobaremos tu plan de adecuación y manejo ambiental. Y las refinerías, que en ese entonces era Dow-Rang, la conocida, dijo, ya pues, pero nosotros tenemos un proceso más largo. Y se le dieron 10 años a las refinerías. Por eso es que los que tenemos un poquito más de canas, recordaremos que Dow-Rang tuvo su primera auditoría, su primer problema sobre el tema del PAMA en el 2004, ¿no? Estamos hablando de 93, 2094, a partir del próximo año, a partir del año siguiente, sumamos 10 años y ya estamos hablando de 2004. Entonces, tomar en cuenta esto. Otra cosa es el IGAFON, que también es un instrumento de gestión ambiental creado para lo que es lo que les hablaba al principio, la formalización de actividades mineras realizadas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, lo que se llama hoy día MAPE, ¿no? En vías de formalización. Entonces, el IGAFON es ese instrumento de gestión ambiental que presentan mientras están en su proceso de formalización. ¿Qué me preocupa? Que nadie revise el IGAFON, o sea, lo revisan, pero ingresa. Pero al ingresar ya establecen la vigencia de tu reinfo. Puntos a favor, puntos en contra. Nadie supervisa. Si ustedes ven en los gobiernos regionales, es muy difícil que tengan implementado adecuadamente una dirección de fiscalización ambiental o algo parecido, ¿no? El ARMA, ¿no? En Arequipa creo que nada más está un ARMA activa, ¿no? Que es justamente lo que se arma de medio ambiente. Entonces, el tema está en que se necesita
fortalecer, recuerden, el tema ambiental nos atañe a todos, nos corresponde a todos, pero, o sea, no hay pequeño ni mediano en materia ambiental, dicho sea de paso, muchas veces uno va a diferentes lugares del país, yo lo he visto, no me lo han contado, y se usan mercurio, cianuro, relave, y el relave se usa como un cemento para construir casas. Entonces, eso también es un poco extraño, yo creo bastante riesgoso para la salud. Ahí a veces viven niños, ¿no? Pozas de mercurio, la gente con los quimbaletes trabaja y luego trata de sacar el metal agarrando el mercurio, y eso es recontra contaminante. Entonces, acá hay temas que luego los voy a mencionar a modo resumen, ¿no? El plan ambiental detallado es un instrumento de gestión ambiental correctivo, que lo que permite a las federaciones mineras es regularizar su situación, ¿no? O sea, muchas veces hay cosas que se han construido sin certificación ambiental y lo que hay que hacer es remediarlo. Antes era pues, un vacío. Les hablo en los años 2000, la gente me decía, Eduardo, ¿y cómo hacemos? Ya construí, ¿no? Y no había cómo remediar o cómo corregir. Y ahora sí existen instrumentos como el Plan Ambiental Detallado que lo permite. Y el IGAC es un instrumento de gestión ambiental correctivo que se implementó inicialmente para los procesos de formalización también, ¿no? Así nació todo, el instrumento de gestión ambiental correctivo fue el primero creado para los procesos de formalización. En tema de restos arqueológicos, muchas veces los que están en la actividad minera lo saben bien. Todo el mundo habla del CIRA, ¿no? El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, que lo que nos permite es ver que no existen vestigios arqueológicos, pero en realidad hay algo que hay que tomar en cuenta. No es que si tú encuentras un resto arqueológico se para la operación, tampoco es así. Solamente hay que hacer una serie de pasos como se los voy a mostrar a continuación. Ahora vamos a ver cómo es importante ver que si existen, si es necesario también ver el proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? Lo que permite el PEA es evaluar el potencial arqueológico en un área determinada, y puede ser sin excavaciones, que es evaluación superficial del terreno, o con excavaciones restringidas, ¿no? Con calicatas y una información más confiable. Eso nos da seguridad de que abajo no va a haber restos arqueológicos. Una cosa importante es que en nuestro país cuando nosotros hacemos una revisión eh, en el subsuelo, podemos encontrar muchas veces restos arqueológicos importantes, ¿no? El señor Zipán, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esto hay que protegerlo, esto es riqueza cultural. Y muchas veces, una vez que se encuentran evidencias, lo que hay que hacer es un plan de mitigación. También se puede implementar el programa de rescate arqueológico, no solamente es el CIRA, como verán, ¿no? Es la excavación total o parcial de uno o más restos arqueológicos, para dejar el terreno libre de evidencias previo a las obras civiles. Y acá también es importante tomar en cuenta que en temas arqueológicos no es que se pare el proyecto, lo que hace es se señaliza para saber dónde trabajar y dónde no, ¿no? Y el plan de monitoreo arqueológico es que una vez que uno obtiene el CIRA, tienen que ir acompañados por arqueólogos, ¿no? Que lo que van a hacer es realizar labores de monitoreo para poder ver que no se afecten los restos arqueológicos, ¿no? Y en caso de registrarse algunos hallazgos fortuitos, estos serán delimitados y señalizados, como les mencioné, y habrá un plan de mitigación establecido por el Ministerio de Cultura. Entonces, es importante tomar en cuenta esto y que además, lamentablemente, uno de los problemas que existen es la demora en la aprobación en estas gestiones, ¿no? Recuerden que estamos hablando de planeamiento estratégico y estamos hablando de cronograma y estamos hablando de ruta crítica y a veces la gente no entiende que el tema arqueológico puede ser la ruta crítica del proyecto. Entonces, por eso es tan importante ver todo el tema de la legislación, pero entender también el tema de la permisología. Ahora vamos a pasar a la etapa de desarrollo y construcción, que tal como les dije, no está en la Ley General de Minería, pero es vital porque es la que nos permite viabilizar los proyectos. Para empezar, el uso del agua. Y acá vamos a desmitificar algunas cositas, ¿ya? Esta es la huella hídrica para producir 1 kilo de carne, ¿ya? Miren cuánto, esas gotitas, ya miren cuánto es, ¿no? Son 15.000 litros de agua. 1 kilo de huevos es 4.000, ¿ya? Y así. O sea, esto es una cosa espectacular. Lo que hay que entender es que la actividad minera
conjuntamente con la industria, ¿ya? Son el 5%, pero la actividad minera es el 1%. O sea, el 1% el uso del agua, de acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua, acá 5%, pero esto que ven ustedes acá, el uso minero en el uso del agua, es un 1% nomás. No es más de un 1%, y esto hay que tomarlo en cuenta, y esto hay que verlo adecuadamente, ¿no? Porque a veces hay un falso conocimiento, mitos que se hablan, donde se dice que la actividad minera en general tiene un gran uso del agua y afecta enormemente el recurso hídrico. Pero como lo ven acá claramente, los que más afectan el recurso hídrico siempre van a ser lo agropecuario. O sea, digamos, las reses, además que dicho sea de paso, los gases que emanan de las reses son ese CO2 que hace que exista el calentamiento global, ¿no? Porque la emisión de CO2 es lo que genera el calentamiento global. Entonces, esto es un mito que hay que realmente ya desmitificar de una vez por todas, ¿no? Solamente es un 1%. Entonces, en la autorización de uso del agua, nosotros tenemos la Autoridad Nacional del Agua y las dependencias, que son las autoridades administrativas del agua, que a su vez tienen también abajo a las juntas de usuarios y a las comisiones de regante, ¿no? Que son finalmente, a través de este ecosistema del tema del agua, donde se van a ver los títulos habilitantes para poder también gestionar el acceso al agua. Muchas veces existe pues la napa freática, donde uno va revisando cuán potencial hídrico hay, o en algunos casos, como se está implementando cada vez más, ya se está dando el tema de la desalinización del agua de mar. Y hay algo importante también, que el uso de agua industrial muchas veces pasa por un proceso llamado reuso, y también hay agua de uso doméstico, ¿no? Que es para las personas. Y esa gestión se realiza ante la Autoridad Nacional del Agua y DIGESA. En el caso de la concesión eléctrica, para entender muchísimo más este tema, si nosotros pensamos en la actividad minera, vamos a pensar definitivamente en que existe una unidad que requiere luz, que requiere energía. Energía para varias cosas. Energía primero para iluminar, como punto importante, para poder hacer funcionar las cosas, para hacer funcionar la planta, para hacer funcionar, entonces, en el mundo de las concesiones eléctricas existen la generación, la transmisión y la distribución. La generación es generar energía, ¿no? Entonces tenemos hidroeléctricas, termoeléctricas, energía eólica, que son unos aspas, paneles solares, hay varias, ¿no? Generar energía. Transmisión de energía son esos cables que nosotros vemos y que muchas veces uno se cuelga a través de contratos de transmisión eléctrica, y distribución son esas empresas como Enel, Luz del Sur, y varias más, ¿no? Ceal en Arequipa, o sea, hay varias que distribuyen electricidad. Y hay que tener en cuenta que estos son contratos que se realizan ante la Dirección General de Electricidad y se van a dar en función también a la cantidad de energía que se necesiten para poder realizar las actividades, ¿no? Otro tema importante en el marco del panorama actual de la legislación minera es el tema del combustible. Las máquinas requieren combustible, los autos, las camionetas requieren combustible, pero no es que vayas a encontrar en la zona pues un grifo necesariamente, ¿no? Entonces, ahí uno puede gestionar el consumidor directo de combustible, que es una gestión conjunta entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos de OCINERMIN. Y estas pueden ser fijas o variables. ¿Qué son instalaciones fijas? Es instalar un grifo, tal cual, pero para tu actividad. Y la variable es cuando un camión lleno de combustible abastece como si fuera un grifo móvil, ¿no? Un grifo en movimiento. Entonces, esto es sumamente importante, y esto se gestiona con una gestión que se llama consumidor directo de combustible, autorización de consumidor directo de combustible, y se gestiona con un código COP que lo que va es al ingreso del sistema de control de órdenes de pedidos, y con eso ya podemos abastecer el combustible. Respecto a los explosivos,
la autorización para el uso de explosivos y materiales relacionados, ¿no? Ahí también está ANFO, ¿no? Entonces, antes era Dixcamec, ahora es SUCAMEC, ahora es la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. Esto cambió, porque antes, inclusive cuando uno pedía explosivos, lo veía SUCAMEC, pero el Comando Conjunto también daba su aprobación. Obviamente estos eran tiempos de terrorismo, entonces había un control distinto, pero ahora eso ha cambiado, es un proceso aún más ágil. Definitivamente lo que sí te piden es un polvorín si es que vas a manejar explosivos y que tenga unas características adecuadas y una vigilancia idónea, ¿no? Y además se controla el balance, el uso de esto. Antes existía el COM, ¿no? El certificado de operación minera, ahora ya no hay COM, así que uno ya lo puede comprar inmediatamente. Y para las personas que están haciendo su proceso de formalización minera y etcétera, SUCAMEC tiene un proceso bastante ágil para los que están en vía de formalización, para poder adquirir explosivos, porque yo he visto que lamentablemente en nuestro país hay mucho contrabando de explosivos por desconocer cómo se hace esta gestión. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. Insumos químicos. En los insumos químicos, si vienen fiscalizados, en la actividad minera es importante los insumos químicos, porque los insumos químicos son aquellos que nos permiten desbrozar la piedra, o sea, desgastarla para quedarnos con el metal, y el relave no es otra cosa que insumo químico, que piedra con insumo químico, ¿no? Eso es relave, ¿no? El relave es igual a piedra más insumo químico. No es más que eso. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se pone una geomembrana, se pone ahí y luego se va remediando este relave, ¿no? Ahora, antes eran los insumos químicos y productos fiscalizados, ahora son insumos químicos y bienes fiscalizados. Antes esto lo veía la Dirandro porque se usaba mucho los insumos químicos, se decía principalmente que la minería, usaban como fachada la minería y hacían narcotráfico. Pero esto cambió y ahora ya no lo ve la Irandro, lo ve SUNAT, y algunos se preguntarán, ¿y por qué SUNAT? Porque para evitar el contrabando y tener un control mayor, no hay nada mejor que SUNAT. En tu clave sol, que es donde las personas que me están escuchando y alguna vez han emitido un recibo por honorario, saben lo que es la clave sol. Entonces, el anexo último, le daban un anexo 5, donde te establecen el balance de tus insumos químicos y a quién le compras y cómo lo usas. Entonces, al tener el control del balance, te puede caer una visita inopinada, una visita, ellos pueden aparecer en cualquier momento, y si ven que tu almacén no cuadra con la información que has reportado, ahí sí te ponen multas terribles, te paralizan y pueden pasar cosas mayores. SUNAT también incluye aduanas, entonces el contrabando lo controla muy bien, porque te va a decir, ya, ¿y este insumo químico dónde viene? No, viene de tal persona, de tal persona. Cuando hacen todo el análisis de mucha gente que le han hecho el análisis de lavado de activos, normalmente cruzan la información también con los insumos químicos y bienes fiscalizados. Así que siempre es bueno saber cómo se gestiona esto y también saber cómo se obtiene, porque esto es un trámite bastante complejo. Por lo menos cuando empezó era sumamente terrible porque SUNAT lo miraba como quien mira un Excel, y esto tenía aristas bastante complejas, pero finalmente esperemos que ya hayan aprendido la lección. La concesión de beneficios, ha salido un nuevo reglamento de procedimientos mineros, el Decreto Supremo 020-2020-EM, que modifica de alguna manera el alcance de la aprobación de la concesión de beneficio. De hecho, en el diploma de especialización de regulación minera, ¿no? Vamos a detallar más estos temas, pero lo cierto es que son 4 aspectos importantes: la solicitud de concesión de beneficio, ahora ya la puedes hacer virtual; las publicaciones, de todas maneras van las publicaciones, secundario de mayor circulación en el peruano, y algunas cosas más que se mencionan en la presentación y que la vamos a detallar más adelante; la evaluación de un expediente técnico, la autorización de funcionamiento, que finalmente es la que nos va a dar todo esto. Y una vez que se tiene esto listo, ya sea porque eres un pequeño productor minero o minero artesanal, lo gestionarás en la Dirección Regional de Energía y Minas, o en la Gerencia Regional de Energía y Minas, en el gobierno regional, de todas maneras. Pero si estás en un régimen general, lo gestionarás pues en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Voy a pasar rápidamente, me quedan unos minutitos para que pasemos a las preguntas. Voy a hablar de problemática a mejorar. Lo primero es que hay un gran problema con la delimitación territorial, ¿no? Ha habido grandes problemas. Esta es la imagen del Moquegüazo.
pero yo a lo largo de mi vida profesional he recibido bastantes clientes que tienen problemas muy parecidos, donde su unidad minera está en dos jurisdicciones. Entonces, el problema está en que el canon es el 50% de la tercera categoría del impuesto a la renta. Es decir, la tercera categoría del impuesto a la renta son las utilidades. Y el 50% va al Estado y el Estado lo distribuye. El problema está en que esa distribución no le corresponde a la empresa, no le corresponde al titular minero, le corresponde al Estado determinar adecuadamente a qué parte corresponde qué, ¿no? Porque eso calcula en porcentajes. Pero es un gran problema político, porque no se ha determinado exactamente, es más, ya tenemos en diferentes lugares del Perú, en San Isidro como Magdalena, o sea, en Arequipa como que, o sea, el gran problema de la delimitación territorial es un reto para nuestro país, porque si no sabemos dónde están nuestros límites, siempre vamos a vivir en inseguridad. El sistema de acceso a la tierra, tal como les he mencionado, es un gran problema porque genera muchos conflictos sociales, ¿no? Hace poco hemos visto un gran conflicto con las Bambas. Entiendo que ya han cerrado un acuerdo para que una empresa comunal sea la que se encargue del transporte del concentrado. Y creo yo que así como esos problemas, se van a presentar muchos problemas en nuestro país. Así que a tomar en cuenta ello. La fiscalización ambiental, OEFA, es el ente que fiscaliza en el régimen general, en mediana minería y gran minería. Pero el pequeño productor minero y minero artesanal, o los que están en vía de formalización, en la mayoría de casos de nuestro país, no tienen ni la más mínima fiscalización ni supervisión. Y eso sí es un riesgo. Y debería ser transversal. No, no es pequeño, no impacta tanto. Tú echas mercurio, cianuro sobre la tierra y dañas sí o sí el medio ambiente, un proceso de contaminación, degradación, y afectas las aguas subterráneas en muchos casos y puedes contaminar niños, personas. Entonces, necesitamos que haya un involucramiento mayor. Esos son temas importantes a poner en el tintero. Opiniones finales, para ya despedirme. Miren, la minería es una palanca económica de nuestro país. No digo que hay que vivir de la minería permanentemente, no, es una palanca económica. ¿Qué es una palanca económica? Nos permite recaudar fondos para poder invertirlos en otras actividades, definitivamente. No es una palanca económica, pero no es más que ello. Y hay que entender también que, así yo me acuerdo perfecto en mi libro de Pons Muso, cuando estaba en el colegio de Historia del Perú, que se hablaba del guano y el salitre, y todo el mundo se peleaba por el guano y el salitre. Es más, posiblemente los problemas que hubo con Tarapacá y Chile, justamente por las salitreras, pasó por algo así. Hoy en día el guano y el salitre no es un problema, porque alguien inventó algo que reemplaza el guano y el salitre. Y se acabó el problema del guano y el salitre y los beneficios económicos que le da al país. Lo mismo está ocurriendo con la actividad minera, a pequeño, mediano, largo plazo. La fibra óptica está reemplazando el cable de cobre. Entonces, al reemplazar el cable de cobre, estamos dándonos cuenta de un cambio bastante sustancial. Entonces, no nos sorprenda que en unos años, espero que no pocos, pero en unos años, eso también puede ser cambiado y por eso hay que aprovechar estas coyunturas, porque al final no es que te llevas la riqueza, es que al final si cae en desuso no le sirve a nadie, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que el Producto Bruto Interno son los bienes y servicios que existen en el país, ¿no? Es la suma del valor monetario de todos los bienes y servicios de nuestro país, ¿no? En este caso se encuentra constituido por todos los bienes y servicios que se producen durante un año. Y si nos damos cuenta, minería e hidrocarburos son los que más generan, digamos, de Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿no? Teniendo como segundo lugar en la manufactura. Entonces, no podemos mirar esto como algo negativo y eso ha hecho que durante años, ahora está bajando, pero durante años esto haya mejorado en nuestro país y deberíamos mantener esa senda también, aunque estemos en periodos de crisis, porque eso se trata. Algo fundamental también, la clasificación internacional de las Naciones Unidas respecto al Producto Bruto Interno separa los temas de minas, ¿no? Pero fundición y refinación lo pone en industria. Y por eso muchas veces no vemos el impacto real que genera en el Producto Bruto Interno. Lo pone en una tercera división, en actividades manufacturas, tal como verán acá, la manufactura es 12.3, pero si se dan cuenta,
En manufactura hemos puesto a beneficio, a la fundición y la refinación. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Algo más, la minería representa el 27% del impuesto a la renta de tercera categoría recaudado en el Perú en los últimos años. Entonces, esto tampoco hay que dejarlo de lado, más bien todo lo contrario, hay que tomarlo en cuenta, y el 47% de utilidades de una empresa minera se destinan al pago de los impuestos en el Perú. Es decir, para que entiendas lo que es las utilidades, imagínate que haces un negocio y ganas 10 soles. El 47% de esos 10 soles son 4 soles 70 centavos, o sea, casi el 50%. O sea, de 100 soles se lleva 47 soles el Estado. Entonces es importante viabilizar los fondos que se captan en el sector público. La gestión pública hay que viabilizarla a través de la gestión social para que veamos un rédito en esto, ¿no? Es como un socio, ¿no? Si alguien tiene el 47% de mis ganancias, es el 47% socio de mi negocio. Algo más que hay que mencionar es que no hay que caer en la enfermedad holandesa o la enfermedad de los recursos naturales. Y esto es porque vemos el caso de Venezuela, cómo se apoyó durante muchos años en el petróleo, y vimos cómo cuando el petróleo cayó, cayó el país entero, ¿no? Eso no deberíamos hacer, más bien ser como Qatar. ¿Qatar qué hizo? A través de los fondos de los hidrocarburos los reinvirtió en varias cosas. Vemos Qatar Airways, vemos el Mundial, vemos la riqueza en que se mueve Qatar, vemos que lo ha eslabonado hacia otras actividades económicas. Así que invitamos a que nuestro país también reflexione con relación a esto. Y algo importante es que hay que tomar en cuenta cómo funciona también la actividad minera dentro de la bolsa de valores. Miren, esto es una gráfica de cómo se movió el cobre, de acuerdo a la información del London Metal Exchange, y acá está una acción de Southern Peru Copper Corporation, miren, exactamente igual, ¿no? Entonces acá hay mucha información que podemos identificar respecto al valor de los metales y cómo impactan en nuestra minería, ¿no? Y bueno, eh, tal como se ofreció, se van a dar unos minutos para dar respuestas. He visto que hay una pregunta en el chat. Así que, Álvaro, si quieres yo respondo la pregunta directamente o tú la formulas, como gustes. Bueno, la haré yo, ya que Álvaro no está por aquí. Profesor, ¿qué tal? Sí, a ver. Sí, para darles un espacio para responder algunas preguntas y luego promover la invitación para los que estén interesados al diploma de especialización en regulación. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Invitamos a los participantes a que puedan dejar sus consultas, ¿no? De hecho, me parece que ahí tenemos una en el chat de Juan Polo, ¿no? La voy a leer. Dice, ¿cómo se resolverá la afectación a la calidad del agua por pasivos ambientales mineros en cabeceras de cuenca que existen actualmente, lo que ha ocasionado la declaración de emergencia de ríos? A ver, hoy en día el concepto del pasivo ambiental no debería existir, por lo que les dije que existen planes de cierre. O sea, eso es vital. Entonces, podríamos hablar de una afectación anterior o una situación bastante irregular, dicho sea de caso, dicho sea de paso. Lamentablemente, lo que yo sí he identificado es que muchas veces, y eso hay que evitar, y por eso hay que controlar también lo que sí, el tema de los contratos mineros. ¿En qué sentido? En que yo puedo generar un daño ambiental terrible y luego hago un contrato de transferencia a un tercero que podría ser un chivo expiatorio, que podría agarrar digamos, esa papa caliente y yo me libero, ¿no? de ese tema, porque se transfieren partes integrantes y accesorias y no hay un control en los contratos mineros. Así que eso hay que entender, pero si anteriormente se han dado esto como los pasivos, si esto es la lista de pasivos y se ha encontrado que existe una afectación, así como hay pasivos, como hubo pasivos ambientales, apareció algo llamado activos mineros. De ahí viene, por eso es importante conocer que en el ecosistema minero están los activos mineros, que cuentan justamente con un presupuesto y con un aspecto técnico importante para poder ver el tema de la remediación en estos casos, ¿no? Porque definitivamente son retos bastante grandes que existen en nuestro país respecto a anteriores pasivos ambientales
Y o también podemos ver, y ese es un tema muy riesgoso, que en la pequeña minería artesanal, los reinfos, podrían estar en estos momentos echando el cianuro y el mercurio en las cabezas de Cuenca, en las cabeceras de Cuenca, como bien lo pregunta Juan Polo, pero la diferencia es que nadie lo va a encontrar hasta dentro de muchos años, porque estoy seguro, lamentablemente, que tal vez en el 2023 se sigue extendiendo hasta el 2026, y al final, por un lado, tenemos un tipo de minería a la cual nos encanta regular, y estar atentos, y otra minería que no la miramos, que las ONG no las ven, y que causan un daño increíble en niños, trata de personas, entonces, pero nadie quiere ver este tipo de minería, nadie quiere ver la minería ilegal, nadie la quiere ver. El fiscal, cuando va a poder ver en función de una denuncia, sale espantado, los fiscales lo saben bien, cuando entran a zonas como estas, hay gente que dispara, los amenazan con disparos y huyen y no quieren acercarse, justamente por eso, ¿no? Entonces, eh, las remediaciones tendrán que darse en función a activos mineros, pero me preocupa más lo que viene. Lo que viene es bastante preocupante, porque todo este proceso de formalización no tiene un control ambiental adecuado, y eso lo sabe todo el Perú, pero nadie lo quiere comentar, nadie lo quiere ver, es como que no es popular, ¿no? No es popular, más popular es que una empresa mediana o grande haga algo que un pequeño productor minero artesanal lo haga, pero una gota de mercurio, de cianuro en un río es igual hecho por un pequeño productor minero o en vías de formalización, un minero artesanal, o una gran empresa minera. Sigue siendo el mismo daño ambiental y sigue afectándonos a todos los peruanos. Entonces, y a todo el mundo, dicho sea de paso. En esto tenemos una camiseta mundial. Entonces, vale la pena tomar en cuenta. Sabemos que hay esfuerzos por parte de activos mineros para proceder con el tema de las remediaciones, pero eso tiene que acabar en algún momento. Pero parece que no acaba, sino que es una bola de nieve. Puedes controlar a través de OEFA, a través de varios mecanismos, a través de la Fiscalía, a través del Ministerio Público, un tipo de minería que es de régimen general. Pero el otro tipo de minería nadie la controla, nadie la ve, nadie la supervisa. Y a pesar que la normativa existe, pero en la vida real no ocurre, ¿no? Y si tú vas a ver las oficinas de control interno en gobiernos regionales o en gobiernos locales de manera descentralizada, vas a ver que no es lo mismo en Jesús María que en un pueblo, que en un gobierno regional alejado, en algún sitio del sur o del centro donde no hay supervisión alguna, donde no es tan rigurosa la exigencia, lamentablemente. ¿Y debería ser? Si me preguntan, la respuesta es sí, debería ser. Ojalá que sea, ojalá que sea. Perfecto, Eh, profesor. Hay una réplica que dice Juan Ah, Polo, ¿no? sí, Juan, si quieres prende, ¿por qué no prendes tu micrófono y dialogamos? A veces es más fácil. Juan, ah, recuerden que pueden encender sus sí, micrófonos. Está habilitado, habilitado. ¿no? Ujú. Bueno, igual voy a responder. En primer lugar, la contaminación, el ser humano contamina. En estos momentos todos estamos contaminando. Todos, ¿ah? Para comenzar, estamos emitiendo dióxido de carbono. Mientras yo hablo, estoy emitiendo dióxido de carbono. En el lugar donde estamos, si tú tienes un celular, está pasando por un proceso de degradación que está contaminando. El suelo donde estás parado, sentado, la silla, está pasando por un proceso de degradación también. La contaminación es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos contaminamos. El tema está en remediar, ¿no? Como yo le explico a mis alumnos, cuando escribo en la pizarra, estoy contaminando, estoy dañando la pizarra, estoy contaminando ese espacio. Pero después va a venir alguien y yo mismo voy a limpiar y se va a dejar que las cosas estén como se encontraban anteriormente. El problema no es contaminar, el problema es no remediar, dicho sea de paso. O sea, el problema no es contaminar, porque los seres humanos contaminan todo. No hay actividad humana que no contamine. El problema es que no se remedie. Eh, Álvaro, tienes que permitir para que hable Juan. A ver,
Sí está habilitado, qué raro. De todas maneras, voy a invitar a que se pueda Sí, desmutear. hay un botoncito para, o yo creo que Ujú. también lo puedo hacer, ¿no? Sí, ya está invitado. A ver, Juan, te has solicitado para reactivar audio. Ahora te toca a ti. Bueno, eh, activos mineros existe justamente después del tema de pasivos, pero también porque, y hay que dejar claro, también hubo un negocio en la compra de los pasivos ambientales, ¿ah? O sea, cuando el precio de los metales, cuando tú haces un proceso de beneficio, el relave también tiene metal. Y cuando el metal es muy caro en costos, mucha gente ha comprado relaves para poder otra vez pasarlos por un proceso de análisis y poder sacar el metal y resulta muy rentable. El problema tal como yo lo digo es que el problema no es la contaminación, todos los seres humanos contaminamos. El problema es no remediar. Y el problema hoy en día para mí es en gran medida, estamos hablando en gran porcentaje, porque nadie lo ve y nadie está dispuesto a opinar ni a decir nada. Y el que opine posiblemente le lleguen llamadas anónimas todos los días de su vida de manera peligrosa. ¿Por qué? Porque hay un tema muy delicado acá. Se mueven millones de dólares en un tipo de minería que lamentablemente nadie está controlando y nadie está fiscalizando. Y OEFA no le interesa tampoco agarrar esa parte, pues, porque dice, no, yo veo nada más régimen general. Pero no, pues, en realidad tenemos que comenzar a verlo todo. Y esto no significa ser o no ser descentralizado. Yo puedo entender la naturaleza descentralizada de la actividad minera, pero no puedo entender, y jamás lo entenderé, que una actividad genere un daño ambiental y no sea fiscalizado y regulado, sea cual sea, pequeño, grande o mediano. Y es algo que ya he mencionado en conferencias anteriores. No sé, hay un disfrute enorme cuando vemos que se prohíbe chistris, pero cuando vemos en la esquina que alguien usa por 50ª vez el aceite para hacer las yuquitas que venden en la esquina, ahí sí no lo vemos. Eso no daña el cuerpo, eso no daña la salud. Y no es verdad, sí daña. Pero cuando vemos chistris, chistris. Pero cuando vemos lo otro, entonces eso ocurre de una manera que necesitamos comenzar a enfocarnos también. Sí, Álvaro, veo que hay otra pregunta. Así es. A ver, dice Francisco Carvajal. Doctor, buenas noches. Una consulta. En materia ambiental, muchas de las infracciones ambientales que se imputan a los administrados son calificadas dentro de un PAS como infracciones insubsanables y de manera instantánea. Mm, Dice, PAS, PAS es procedimiento administrativo sancionador, por si acaso. ujú, por resultar del incumplimiento de una obligación calificada como medida preventiva. La generalización de este criterio no impide que se cumpla con el propósito de la fiscalización ambiental, esto es, promover la subsanación voluntaria de las infracciones administrativas ambientales. Mira, es una pregunta interesante, pero por eso es que uno puede responder también, ¿no? Ahora, lamentablemente, cuando se emite uno de estos PAS, procedimientos administrativos sancionadores, lamentablemente esto se hace desde gabinete. Uno de los retos más grandes es tomar el conocimiento de cómo ocurren las cosas en campo y poder pasar por un proceso de formación también en cómo se produce la actividad. Lo que dices tú, Francisco, yo estoy de acuerdo. Debería claramente promoverse la subsanación voluntaria, pero también es cierto, y no lo vas a negar, que muchas veces en el sector minero, la parte legal lo que hace es responde el PAS y se va a la acción contencioso administrativa y esto pasan años y lo impulsas hasta la casación y pasan 10, 12 años, ¿no? O sea, hay de todo también en esto, y por eso es importante, por un lado, comenzar a trabajar, sensibilizar el conocimiento de la actividad en la práctica y no solamente en la teoría. Esto no es un checklist. También de otro lado, comenzar a hacer trabajos conjuntos. Yo en un momento, tal como lo describió Álvaro, estuve de asesor en el Ministerio del Ambiente, estuve apoyando también en la época en el 2014, en lo de la COP20,
y uno de los temas que buscábamos era que hayan desayunos de trabajo entre la empresa y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y también OEFA, porque así se podían compartir prácticas y poder tener conocimiento. Yo lidero la comunidad de prácticas de minería, petróleo y energía del Project Management Institute, al cual si les interesa se pueden sumar también. Y lo que buscamos es promover buenas prácticas, que esto no quede simplemente en un checklist de papel, sino que definitivamente esto tenga un alcance mucho más potente y mayor para poder evitar, por un lado, en que en el momento que se genera el procedimiento administrativo sancionador sea como un checklist y no tomar en cuenta cómo se producen las cosas en campo, pero por otro lado tampoco pues que me sancionen y yo esto lo extienda pues más de 10 años, porque también tiene que haber un análisis en esto, ¿no? Porque he visto que ahora se están tomando en cuenta inclusive medidas que lo que hacen es evitar que se siga operando, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo lo manejamos para poder encontrar un punto medio. Listo. Ahí indican una última pregunta. Justamente Juan Pablo vuelve a comentarnos. Dice, estimado profesor, ¿por qué se permite actividad ilegal en concesiones dadas a empresas formales mineras, por ejemplo, que están en planes de cierre? En realidad no se permite. El Código Penal en el artículo 200 lo dice claramente. La minería ilegal es un delito. Y además no solamente es delito de minería ilegal, también es un delito ambiental. Hay delitos ambientales y delitos de minería ilegal. O sea, eh, el tema está en que uno no puede, no es que se permita, ¿no? Eso no se permite. La pregunta es, por ejemplo, cuando alguien ha obtenido un reinfo, ha gestionado un reinfo, inmediatamente el titular de la concesión tiene que informar a la Dirección de Formalización Minera y a la Dirección Regional de Energía y Minas diciendo que se está realizando un tipo de actividad que no cuenta con la autorización del titular de la concesión para categorizarla como minería ilegal. En paralelo, SUNAT, en el momento en el que esa persona haga comercialización minera, le va a caer también, les digo, yo conozco no 10, no 20, cientos de casos de personas a las que les abren procesos por comercialización de minerales, por lavado de activos, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que se usan en este proceso para poder identificar y ver cómo manejar estos temas. Así que, en respuesta práctica, no existe un permiso para poder realizar actividad ilegal en una concesión, pero lo que no hay es conocimiento o no hay una denuncia práctica o lamentablemente hay malas prácticas también de personas que están lamentablemente como en todos lados del mundo, no todo es generalizable, pero hay casos en los que se han identificado que inclusive se paga para que la gente se haga de la vista gorda, para que no se vea este caso, y así puedan realizar la actividad por un tiempo más. Finalmente, como bien lo mencioné anteriormente, se habla de millones, ¿no? Y hay que comenzar a hablar de este tema, porque si no hablamos de este tema, en el futuro vamos a tener un gran daño ambiental que no vamos a saber cómo remediar, como bien lo ha comentado Juan Pablo anteriormente, y lo peor de todo es que esos fondos de dónde van a salir, o en todo caso lo peor de todo es que eso va a generar un gran daño a nivel nacional, ¿sí? Bueno, Álvaro, yo la verdad es que espero que haya servido esta presentación, invitarlos al diploma de especialización de Derecho y Regulación en el sector minero, va a estar muy bueno, estamos invitando profesores de primerísimo nivel, yo voy a estar desarrollando los temas de legislación, estoy seguro que esto les va a abrir muchísimas oportunidades profesionales y además va a esclarecer muchos temas ya más a detalle. Una cosa es un webinar, una conferencia de 1 hora y media, y otra cosa ya es un diploma de especialización, sin contar que una universidad de San, eh, muy reconocida, y el FRIESAN, muy reconocidos en estos temas, van a generar una mayor potencia al desarrollo profesional y estar listos, porque la oportunidad va a venir, acuérdense, va a venir y van a buscar profesionales especializados en la materia y luego, no, y luego van a estar muy agradecidos de haber llevado este diploma de especialización porque les va a dar una credencial y les va a dar los conocimientos necesarios para estar listos para el sector minero.
Exactamente, profesor. Eh, Tal como lo dice este profesor Eduardo, eh, se les invita a todos ustedes a que puedan participar se puedan matricular en el diploma de especialización en Derecho y Regulación del Sector Minero, a cargo de nuestros docentes especializados Mario Guapaya, Manuel Martínez, Edwin Quintanilla, Gerald Ramírez, Milagro Malpartida, el profesor que nos acompaña esta noche, Eduardo Lanao, y la profesora Luisa Godomar. Vamos a repasar rápidamente el detalle de este diploma y al final les voy a pasar el link para que puedan acceder a nuestra tienda virtual y puedan matricularse en este caso. Em, Vamos a revisar el objetivo del diploma. Este programa tiene como objetivo brindar a los participantes el conocimiento y dominio sobre los aspectos jurídicos más relevantes de la actividad minera, desde una perspectiva multidisciplinaria orientada a identificar los desafíos que plantea la legislación peruana en materia minera, ambiental, contractual, tributaria, laboral, social, de aguas, tierra, seguridad ocupacional y permisología, entre otras, así como a plantear las herramientas que permitan enfrentarlos exitosamente en la práctica. Recuerden que este diploma tiene una duración de 120 horas lectivas, es decir, de 45 minutos cada curso. La modalidad es de transmisión en vivo y nuestras clases virtuales se van a llevar a cabo de nuestra plataforma educativa ProEducative. Vamos a ver la malla curricular. Empezamos primero con el curso de Marco Legal General Minero, el cual está a cargo del profesor Mario Guapaya. Este consta de una duración de 20 horas lectivas, aspectos tributarios en la minería, a cargo de la profesora Luisa Godomar. Tiene una duración de 20 horas lectivas asimismo. El curso Regulación de los aspectos laborales, seguridad y salud ocupacional en minería, a cargo del profesor Gerald Ramírez, de la misma cantidad de horas. Regulación, supervisión y fiscalización en minería, a cargo del profesor Edwin Quintanilla y la profesora Milagro Malpartida, de una duración de 20 horas lectivas. Gestión de permiso y principales actividades conexas a la minería, a cargo del profesor Manuel Martínez, de una duración de 20 horas lectivas. Y finalmente, legislación y regulación ambiental en minería, a cargo del profesor que nos acompaña esta noche, el profesor Eduardo Alanao, con la misma duración de horas. Les recuerdo a los participantes que aquellos quienes cumplan con los requisitos de cada uno de estos cursos se les otorgará el certificado del diploma de especialización en Derecho y Regulación del Sector Minero, expedido por la Universidad de ESA. Así que, sin más, nada más que agregar, más que invitarlos a todos ustedes a que puedan participar de este diploma, les voy a pasar el link para que lo puedan ver directamente desde nuestra tienda virtual. Mm, Voy a colocarlo por acá. Listo, ese es el diploma en Derecho y Regulación del Sector Minero. Y finalmente, eh, para aquellos que desean la certificación de esta conferencia especializada en panorama actual de la legislación minera peruana, les paso el link para que puedan ingresar al detalle del mismo. Listo. Muy bien. Sin nada más que agradecer al profesor Eduardo Lanao por esta conferencia que ha estado muy buena y esperando que podamos verlo en una próxima oportunidad, profesor. Agradecer también a los participantes que nos han acompañado esta noche y eh, bueno, conmigo es hasta aquí. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Aprovecho para despedirme. Muchas gracias a todos. Estoy leyendo ahí los comentarios. Los espero en el diploma de especialización y cualquier cosa igual me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Lanao. Ahí también tengo algunos videos explicativos sobre los temas que hemos hablado el día de hoy. Sí, espero que les haya servido, que les haya sido útil
y que realmente haya sumado en algo los grandes conocimientos que necesitamos para tener una minería que sea realmente una palanca económica para nuestro país y tengamos un Perú mejor. Muchas gracias y hasta pronto.